Escuchas muchos casos que una persona estuvo 10 años en la cárcel por robar una bolsa de cemento. También tenemos que aceptar que la carga de trabajo es muy alta. O sea, el número de funcionarios que hay. ¿Qué tan complicado es llevar un caso familiar? ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, De Todo Un Poco con Rodo. Y el día de hoy tenemos una plática muy especial con Alejandro Haddad. Les platico un poquito. Alejandro Haddad es licenciado y está concursando ahorita para el tema de magistrado, ¿no? Vamos a platicar un poquito porque de verdad que ni siquiera yo le entiendo un poco al tema. Entonces, primero, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? Platícanos un poquito de ti, Alejandro. Muchas gracias. Alejandro Haddad Pinelo. Yo estudié Derecho. Básicamente, ahí es donde empezamos a hacer todas las travesuras estas jurídicas. Estudié en la Universidad Modelo del año 1997 al 2002, ya hace algunos años. Y desde el primer año empecé la ventaja de haber estudiado en la Universidad Modelo es que nos daba la oportunidad de desde el primer año empezar a trabajar. Sí, como era la tarde de la escuela, a diferencia de otras universidades, nos daba la ventaja de estar desde el primer momento que estudiábamos, tener esa doble trabajo, ¿no? Que era el estudio y que muchas veces es lo que se complica, porque después de que terminas de estudiar, empiezas a ver como que... Lo común era empezar en tercero de carrera. Ya que llegabas a tercero, que era cuando pasabas a la tarde, empezabas a trabajar, porque la mayoría de los despachos en ese entonces, en la mañana era donde operaban. Sí. Lo que todavía existen de pasantes, nada más que los pasantes ahora también tienen que estar mañana y tarde. Entonces, la ventaja que me dio la Universidad Modelo fue que yo desde el día entrando a la escuela empecé a trabajar y fui llevando materias al mismo tiempo que fui aprendiendo la parte de la práctica. Yo tenía la práctica y tenía el estudio, ¿no? Entonces, eso fue una ventaja. Y pues ahí me desarrollé, ahí me logro desarrollar con diversos asuntos que fueron cayendo, como todo al principio, los amigos, la familia, ¿no? Los primeros casos que empecé a ver fueron familiares, ¿no? Ya conforme. Y ahí te enfocaste, ¿no? En la parte familiar. Ahí sí, ahí me enfoqué en la parte familiar y civil, porque uno de los primeros casos que me toca ver me falleció mi abuelita, tuvo una complicación ahí, una situación un poquito compleja y tenía que entrar a ver la parte familiar. Había una parte penal que estábamos igual batallando y junto con eso, en su momento, ya una vez resuelto esto, las sucesiones y todo lo que corresponde cuando fallece un familiar, ¿no? ¿Qué tan complicado es llevar un caso familiar? Es complejo. La verdad es que familiar es de las materias más bonitas. O sea, pero hablando familiar sí. Cercano. O sea, de un familiar cercano. Por lo que implica, ¿no? Porque a veces pues tienes que mediar con una persona. En general, aparte de la labor litigiosa, de la labor de tramitología, la labor que tienes que hacer como abogado, siempre tienes que tener un lado sensible, un lado humano para explicarle a las personas lo que esté pasando. Cuando es un familiar, la única diferencia es que te lo puedes topar sábado y domingo y no hay descanso. Entonces es un poco complejo. O sea, sí le da un grado de complejidad. Pero en general tienes que tener esa parte humana siempre, ¿no? De explicar a la gente, de tener la atención, porque hasta el día de hoy siguen siendo cuestiones muy técnicas que la traducción, sí, lo que legal, la gente común y corriente no sabe, ¿no? O sea, te voy a decir un ejemplo que cuando empecé yo a litigar, y seguramente esto es muy común, le llaman a un acuerdo, a un documento que la autoridad, tú haces una solicitud y la autoridad te da un acuerdo, te da una solución a esa solicitud o una respuesta a esa solicitud. Muchas veces se le llama auto, ¿no? Okay. Como el auto de formal prisión. Sí. Entonces imagínate, padre, que le estás diciendo, oye, es que el auto no ha salido. Pues tú, en términos coloquiales, en palabras coloquiales, tú piensas un auto, piensas otra cosa, ¿no? Entonces es el explicar que es un auto, cuando el idioma es igual entre los abogados, pues se entiende. Pero cuando tienes que traducirlo, y esa parte humana y esa parte sensible es la doble chamba que tienes que hacer,
de entenderlo, de traducirlo y a su vez explicárselo al cliente y decirle a qué estamos yendo. Entonces, sí, contestando tu pregunta, sí le subo un poquito de grados, pero a todos los clientes, a todos los amigos, tienes que explicárselo aterrizado, ¿no? ¿Qué otro estudiaste? Me dijiste que después de eso estudié en la maestría de Derecho Civil. Okay. Bueno, entre la carrera y la maestría de Derecho Civil estudié un diplomado en Derecho Electoral porque siempre me ha gustado el Derecho Electoral. Ese diplomado fue de 6 meses. La verdad es ¿Qué ve Derecho Electoral? Derecho Electoral, pues todo lo que está relacionado, desde luego con las elecciones y con los procesos, porque en Derecho Electoral tienes tanto la parte ya del proceso de la jornada electoral, pero también hay un previo en cuanto a partidos políticos. Seguramente habrás visto cuando un funcionario... Queja, ¿no? Sí, pero cuando un funcionario, por ejemplo, va a su informe, no es que puedas dar informes todo el tiempo. O sea, hay unos periodos que te marca la ley para tu informe. Y esa parte muy bonita, ¿no? Del derecho electoral. Allí estuve 6 meses y posteriormente estudié la maestría en Derecho Civil. Casi muy inmediato. Yo me titulé en el 2002, para el 2003 ya estaba yo estudiando la maestría. Ahí estuve 2 años y medio estudiando la maestría y luego viene la titulación de la maestría, que tardé un poco porque esa la estudié en la UADY, la Universidad en la Autónoma de Yucatán, y la Facultad de Derecho. En ese entonces las maestrías eran jueves en la tarde, viernes en la mañana, viernes en la tarde y sábado en la mañana. Entonces, laboralmente, desde las 2, 3 de la tarde, ya estabas prácticamente desconectado porque estabas ya hasta la 1, 2 de la tarde del sábado. Ya. Tenías pequeños ratos para... sí había tecnología, sí había celular, desde luego, pero no era como hoy tan fluida. Sí. Salías, hacías llamadas, mensajes de texto para trabajo, y así durante 2 años. Y después se abre, 2 o 3 años después, se abre un espacio de titulación, porque pues precisamente al estar 2 años y medio estudiando, pues lo último que hacías era hacer tu tesis. Claro. Entonces la UADY crea unos programas ya para que puedas tú titularte, y fueron programas muy buenos. No sé si en la actualidad están, pero eran programas muy buenos porque no solo era mi generación, de repente en ese evento de titulación coincidimos muchos amigos, colegas, gente que llevaba 10, 12, 15 años sin poder titular. La verdad es que lo mío fue bastante rápido, porque fueron 2 años, pero hubo gente que llevaba 10, 12, 15 años sin poder titularse. Y aprovechó, ¿no? Sí, aprovechó porque la titulación pues tiene que ser a través de una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Es una tesis, okay, ¿no? Tienes que plantear una situación, estudiarla, analizarla, hacer tu tesis y de allá presentarla a un sínodo. Entonces, pues ya la mayoría de la gente que está estudiando una maestría ya tiene otras cargas en sus horarios, empresas, familia, hijos y demás. Entonces fue un programa donde habíamos de todas las edades, habían abogados de todas las edades, y fue muy bueno. Oye, entrando al tema, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para promover? Platícanos un poco a la gente que somos desconocidos, porque también creo que es primera vez que pasa algo como esto, ¿no? O sea, unas elecciones que pues no estamos acostumbrados y no sabemos cuál es el procedimiento, ¿no? Sí. Pues el mero día de la votación es el 1 de junio. Ok. Ahorita ya salieron, se van a votar por dos cargos. Se vota niveles, perdón. Cada quien como que es su distrito, o sea, como son normalmente las elecciones. Como son normalmente las elecciones. La diferencia es que de las 2.000, más o menos 2.800 casillas que generalmente se abren para los procesos que conocemos, en esta ocasión solo va a haber la mitad, son 1.400. Okay. Ya hay un listado, ¿no? Eso es importante para que sepamos. Puede ser que donde tú siempre votas, sí se abra. Okay. O si no es esa, pues una muy cercana, ¿no? Entonces ahí hay un listado, tanto el INE como el YEPAC ya tiene un listado. Es como en todos, checas con tu sección en tu INE, checas cuál es la casilla que te corresponde, ¿no? Pero van a ver en todos lados. La mera jornada es el 1 de junio, es un domingo 1 de junio. Y en nuestro caso, que es la estatal, tenemos el arranque de la campaña, es el 29 de abril al 29 de mayo. Solo tenemos 30 días. Okay. La federal, porque se van a ver cargos federales y estatales. Los cargos federales ya arrancaron campaña, ellos ya están, seguramente ya habrás visto algunos amigos allá participando.
ellos tuvieron 30 días más. Pero en nuestro caso son 30 días. Efectivamente es histórico, o sea, no se había dado, o sea, es la reforma del año pasado que nos lleva hasta acá. Pues nos da la oportunidad de participar a muchos, a todos. Hubo una serie de requisitos, hubo una serie de etapas. ¿Cómo cuáles? Platícanos. Mira, la primera etapa, que es la básica, es que la documentación, que tú cumplas cierto perfil. O sea, no es como pintaban en las noticias que cualquier pelado podía meterse y registrarse. No, a lo mejor podía registrarse, sí, pero no pasar. No iba a pasar, exactamente. Exactamente. O sea, de entrada, pues tienes que ser licenciado en Derecho, ¿no? Esa es una de los primeros filtros. Luego, tienes que, de preferencia, tener posgrados, ¿no? Tener cierta preparación para poder estar dentro de las últimas ternas, porque la gente que se inscribe, hay un proceso para empezar a dar de baja algunos perfiles y luego llegan a la insaculación. Pero la primera etapa que te comento es ver que tengan la documentación, posgrados. En mi caso, pues yo di clases en la Modelo durante casi 14 años. Entonces, en la Universidad Modelo, en la parte de Derecho, ahí di clases, empezar a buscar toda tu documentación para cumplir el perfil, ¿no? De ahí, ese es el primer filtro. Incluso salieron las primeras posiciones. En mi caso, de donde yo participaba, quedamos 9 que cumplíamos de alguna forma. Y de esos 9 luego vino la insaculación. Que la insaculación pues, fue un proceso que se hizo en el Congreso, es un comité de evaluación y se hizo de manera pública, incluso está en las redes sociales, y esa insaculación pues llevó a los finalistas, que éramos 3. Ahí nos quedamos 3, y en la terna que se va a elegir en el 1 de junio, también agregaron a una 4ª persona, que es el que tiene actualmente, o está en funciones actualmente, ¿no? De tal forma que lo que vamos a ver en la boleta, en el caso de la estatal, son por cada magistratura que se va a elegir. ¿Cuántos cargos son? En la estatal son 15, son 9 magistrados de justicia y 5 magistrados de disciplina. Son 14 en total, 9 y 5. ¿Tú por qué estás? Yo estoy compitiendo por la 11ª magistratura, que es en civil y familiar, es en magistratura de justicia, ¿no? Okay. Entonces, en la boleta vamos a tener 2 boletas. O sea, 15 a nivel estatal. 15 a nivel estatal. Y a nivel federal vamos a tener 5 boletas, porque ahí entran ministros, que son 9, magistrados federales, jueces federales, jueces de circuito. Son más cargos en la federal y por eso es un poco más compleja la federal en cuanto al número de boletas que vamos a tener. En la estatal, que es la autoridad que lo está revisando, es el Instituto Electoral, el IEPAC. Ellos pues tienen la consigna estatal y solo son 2 boletas las que vamos a... Okay. Ahí vamos a compartir, a ver si nos ayuda Charlie allá en la edición, vamos a compartir la boleta, porque no es una boleta común y corriente donde votamos por cierto partido político, etcétera. Me la mostraste y es como por colores, por sección, hombres, mujeres, y además hay que poner como que un numerito del nombre del que quieras votar, ¿no? Ahí vamos a ponerla aquí en la edición para que se vea. Para que se vea, ¿no? Prácticamente de las 2 boletas que te van a dar en el caso de la estatal, en una están los de justicia y en una están los de disciplina. En la de justicia, a su vez, si tú ves físicamente la boleta, vas a ver del lado izquierdo los cargos de mujeres y del lado derecho los cargos de hombres. ¿Okay? Entonces, en la izquierda de mujeres vas a tener los 4 perfiles por decirte un ejemplo, la magistratura primera, 4 perfiles, y así te vas, ¿no? Son 5 de este lado de mujeres, y de hombres son 4, y va a ser lo mismo. En mi caso, yo estoy en la segundo renglón, es un color rosado, y el número es 23. Esa es la que vas a ver, y la otra es similar, muy similar, mujeres, hombres, y vas a ver, nada más que ahí son 5 cargos. Y a diferencia, por ejemplo, de unas elecciones, ¿quién supervisa? O sea, porque normalmente, por ejemplo, en las elecciones ponen a uno de cada partido político. Sí. En este caso, ¿quién supervisa? En este caso van a haber funcionarios de casilla, o sea, los institutos electorales van a haber funcionarios que trabajan, son los funcionarios internos de siempre, y hay una contratación especial para estos momentos, ¿no? Que son los
todos los consejeros distritales y demás, ¿no? Entonces, esos funcionarios de cada casilla van a tener una función como la que conoces. Okay. Termina el día de la jornada, cierran paquetes y mandan al consejo distrital. Y en el consejo distrital, a diferencia de la jornada que conocemos, que empieza el conteo en la casilla y esperas, terminas para saber cuál es el ganador. Aquí no. Aquí la ley te da 15 días para poder dar resultados, porque el conteo, precisamente por el tema de los números, hace un poco más tardado, ¿no? O sea, imagínate, tienen que contar 15 días para 15 días para los resultados. Se termina la jornada de ese día, se cierran casillas, se mandan los paquetes al consejo distrital y cada consejo distrital tiene que empezar a hacer la labor de tipo canto, ¿no? Van cantando los números, ¿no? El 2, el 8, así van cantando. Y luego viene una doble, o sea, se canta por doble, ¿no? Un primer canto que es para saber cómo quedó y un segundo canto para verificar o cotejar esto, ¿no? Y que no haya error. Se había platicado de la posibilidad de que se escanee, pero no lo van a hacer, no se va a escanear porque podría haber, o sea, el escáner puede fallar, ¿no? O sea, al final puede ser que no se digitalice bien, entonces va a ser de manera manual. Y pues es un ejército de gente en la que vas a trabajando en eso. Okay. Pues qué interesante. Oye, y platícanos, ¿cuáles son las funciones reales de un magistrado? Sí. Porque muchas veces escuchamos el nombre, pero personas comunes y corrientes no sabemos cuáles son las funciones reales de un magistrado. O sea, ¿cuáles serían tus funciones? El magistrado, básicamente, su principal función es revisar las sentencias de los jueces, ¿no? En caso de que haya que alguien llegara a tener alguna queja, apelación o demás, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los jueces son el primer contacto con las demandas. Okay. Entonces él llega a te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una demanda de divorcio. Están las partes y en algún momento todo el procedimiento del juicio, pues una de las partes se inconforma. No le parece, vamos a pensar pensión alimenticia. Hoy decretó que yo pague 10,000 pesos de pensión alimenticia. Y la parte a la que le cargan eso no está conforme. Entonces apela, se va a la segunda instancia, que la segunda instancia es el magistrado. Entonces el magistrado tiene que revisar si el juez cumplió bien, ¿no? O sea, si tomó en consideración todos los factores para llegar a esa conclusión. ¿Qué puede pasar? Que el magistrado diga, está bien, o sea, confirmo la sentencia de primera instancia o no, revoco en virtud de, y te da una serie de listas de cosas donde el por qué está considerando el magistrado que es diferente, que debe ser diferente la resolución. Y regresa el expediente a primera instancia para que se subsanen esas situaciones. Oye, ¿y qué te motiva? ¿O por qué razón te gustaría ser magistrado? Híjole, pues la verdad son muchas las respuestas, pero principalmente el tema de la justicia, ¿no? Yo desde que estudié Derecho, uno de mis principales motivos era saber cómo era el procedimiento judicial en nuestro país. Y lo primero que te topas es... ¿Pero te sucedió algo que haya detonado, que tú digas, quiero ser? Un factor de servicio a la sociedad. Realmente, o sea, desde el día uno que yo estudio, vas viendo todos los poderes, vas viendo, tío, la Constitución, que es obviamente la que nuestra madre. Entonces, en base a eso, pues sí había la intención de poder participar en algún momento. Y ese sentido de servicio, ese sentido de poder resolver, de ayudar, de ser parte de... Y la verdad es que en este momento que estamos en esta etapa de elección, que es algo inédito, me da mucho gusto haber participado. No sé cuál va a ser el resultado, claro. No sé qué va a pasar, pero el estar siendo parte de algo histórico, la verdad es que es muy, muy alentador, me gusta y creo que es lo que debe ser para poder llegar a ser un buen... O sea, ¿tú estás convencido que este es el modelo que se debe seguir? Mira, estoy convencido de que se le da oportunidad a muchos de participar cuando no había esa oportunidad. ¿Y antes, ¿no? ¿Cómo se elegía? ¿De dedazo? O sea, no, antes eran muchas cuestiones. Para poder llegar a ser un ministro, magistrado, pues, un proceso muy largo de carrera judicial, que no era malo.
Lo que pasa es que en el camino, definitivamente, como con muchas cosas de la política, pues se van viciando, ¿no? Van quedando ahí. Entonces sí se requería una reforma. Esta reforma puede ser muy polémica, porque pues habrás escuchado gente a favor, gente en contra, pero lo que nos va a dar la certeza o elevar la legitimidad de esta reforma son los perfiles que se seleccionen al final, ¿no? Pues es importante que la ciudadanía vea los perfiles. Entonces, ahorita, en este momento... O sea, para empezar tiene que ser una persona preparada, ¿no? Porque si no, no pasaría pues, a la terna, ¿no? Ese es uno de los factores, ¿no? Tener cierta preparación, cierta fortaleza jurídica, haber construido algo en tu carrera, ¿no? En tu profesión. Hay muchos perfiles jóvenes, no son malos, la verdad es que muchos perfiles buenos, pero sí son jóvenes, ¿no? O sea, sí son muy pues que a lo mejor les falta un proceso, ¿no? Sin embargo, la ventaja de esto es que todos tenemos la oportunidad de participar. Y el pasar el tiempo de esta reforma, en los próximos... Nosotros sabremos si la reforma tiene o no este sentido en 5 o 7 años, cuando veamos si funcionó con los perfiles que elegimos. Eso es realmente, y por eso la ciudadanía a lo mejor no termina de entender qué es lo que está pasando, a lo mejor no está de acuerdo, pero sí es importante que participen para que pueda haber un cambio real, ¿no? Ya están las condiciones puestas. Ahora, ¿qué nos toca? Ir a participar. Ya están todos los perfiles puestos. Todo lo que se ha hablado en los últimos meses ya está. Entonces, mejor participar y ser parte de esta forma, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que lleva a participar. Tengo una pregunta. ¿Cómo pudieras garantizar el actuar independiente ante presiones políticas o económicas en el caso que llegues a ser magistrado? Pues está muy fácil, ¿no? Realmente los valores que uno se va construyendo, los valores familiares, valores estudiantiles, valores de liderazgo, eso te dan todas las herramientas para no caer en eso. Y además, el yucateco en sí tiene una fortaleza muy alta ante esas cuestiones que seguramente las hemos notado en otros procesos, las hemos notado en otros poderes, pero el Poder Judicial afortunadamente sigue teniendo una estructura muy fuerte ya. ¿Y crees que o sea, por ejemplo, en el caso vamos a hablar de un caso mediático como Fofo Márquez, cuando una persona es conocida, ¿crees que influya en la decisión de los jueces y magistrados cuando es un caso polémico? Fíjate que muchos abogados utilizan nosotros llamamos litigio mediático, ¿no? Porque una cosa es lo que está lo que está en el juzgado, lo que está con los magistrados, lo que está en el Poder Judicial, y otra cosa es lo que pasa en los medios. Creo que el Poder Judicial no se deja intimidar ante estas cuestiones. No, es difícil, sí es una presión, desde luego que esté saliendo todos los días en diversos medios el tema que sea, pero yo creo que el Poder Judicial ha logrado, y los valores, te repito, los valores de cada persona, que en mi caso, afortunadamente creo que mis padres me han enseñado muy buenos valores. Yo creo que es difícil que caiga uno en esa situación y pues aguantar la presión. Hay que aguantar la presión porque hoy la presión antes era a través de 1 o 2 medios. Hoy ahorita tienes cada segundo hay un medio nuevo que te está pues presionando, ¿no? Yo creo que es parte del juego. También hay que reconocerlo. Muchos grandes juicios, y no en México, en grandes partes del mundo se han ganado por temas mediáticos. También es cierto que a través de muchas veces de la información de los medios se llegan a cosas que no se sabían. También hay que ponerlo muy de cerca esto, ¿no? Los medios juegan un papel importante y sí se han logrado cosas buenas en colaboración con los medios, quitando el tema de más allá de una presión, una colaboración con los medios. Sí. Oye, ¿crees que hay desconfianza en las instituciones judiciales como actualmente están? Más que desconfianza, creo que hay una falta de comunicación. Creo que no llega a permear la comunicación de lo que se hace. De allá este ejercicio tan importante, porque pareciera, y además así lo vemos los que litigamos y la gente de afuera también, pareciera que son cuestiones inalcanzables, ¿no? Es que el Poder Judicial... Y sí, en muchos casos es difícil llegar a acceder a ellos. Por eso en este momento es importante humanizar y sensibilizar. Sí, es que yo creo que hay mucha desinformación de cómo funciona
todo el Poder Judicial, ¿no? Sí. O sea, es una desinformación. Digo, sí. Tú que lo estudiaste, pues sí sabes muy bien cómo funciona. Sí. Pero una persona común y corriente. Así es. Y por ejemplo, de escasos recursos. O sea, escuchas muchos casos que una persona estuvo 10 años en la cárcel por robar una bolsa de cemento. Sí, así es. Pero, pues como no tiene información, no tiene dinero también. Lo sentencian a muchos años a comparación de otros, ¿no? Exacto. Yo creo que es la parte que hay que, te digo, sensibilizar. Hay que humanizar el Poder Judicial. Es de ahí que surge este tema, ¿no? Yo no creo, y estoy seguro que no hay un tema o sea, hay una desconfianza por falta de comunicación más que un tema de corrupción o un tema malo, ¿no? Es falta de comunicación. Y además, también tenemos que aceptar que la carga de trabajo es muy alta. O sea, el número de funcionarios que hay, ahora con todas las demandas. no da porque son, para buena fortuna, la gente tiene acceso a demandar. Sí. Que en el proceso se atrasa un poco el procedimiento, que de repente está un poco lento, sí, pero tienes el alcance para demandar, tienes el alcance para quejarte. Entonces, ¿qué sucede? Que el número ha crecido, el número de quejas, el número de demandas, y eso ha hecho que el embudo se atora. Entonces, ahorita con esta reforma, te repito, humanizar, sensibilizar es básico, y una muy buena comunicación en todos los niveles, de arriba para abajo y de izquierda a derecha, porque no siempre pasa. Okay. No siempre pasa. ¿Y cuál crees que sea tu diferenciación con las otras 3 personas que actualmente van a concursar contigo? Definitivamente mi experiencia, mis valores por mucho, porque me siento muy fortalecido, me siento en un muy buen momento y tengo la capacidad en este momento de hacerlo, y no lo mismo hace 10, 15 años. Claro, o sea, te sientes con la confianza. Me siento con la preparación. Sí. ¿No? Yo creo que ese es mi gran diferenciador. Oye, aparte de todo el tema jurídico, de lo que estás haciendo en estos momentos, ¿te dedicas a alguna otra cosa? Sí, fíjate que siempre he estado ahí viendo temas empresariales. Me gusta innovar, me gusta hacer muchas cosas, y sí he creado de repente cuestiones de empresas, como todo, me ha ido bien, me ha ido mal, pero sí tengo ahí, tengo unos negocios inmobiliarios, tengo algunas cuestiones, con un amigo creamos una cuestión de marketing, y ahí hay algunas cosillas que hacemos, más lo inmobiliario, porque desde hace muchos años que me ha gustado, y eso me lleva a estudiar mi segunda especialidad, que fue la especialidad en valuación inmobiliaria, porque bueno, ahora no sé si estás enterado, hace 3, 4 años hubieron reformas donde ya el valuador ya no era como antiguamente. Podía poner exactamente. Hubo una reforma donde ya te obliga a tener que pasar por un valuador inscrito ante el INSEJUPI. Yo presenté mi examen, pasé, presenté primero mi posgrado, terminé, me cruzó un poco la pandemia ya, estuve 1 año y medio en el posgrado. Al terminar la especialización viene esta reforma y presento mi examen, y yo soy perito valuador inscrito ante el Instituto de Seguridad Jurídica del Patrimonial del Estado de Yucatán. ¿Crees que esto ayuda a que tú pues no tengas, digamos que hay personas que quieren el puesto porque necesitan la chamba, ¿no? Sí. ¿Crees que ayuda un poco en el sentido de que pues tú digamos que ya tienes resuelto esta parte, sí, y esto pues sería nada más pues ayudar y claro, tener el cargo? Creo que la experiencia que he obtenido yo en las diversas facetas que tengo en mi vida me dan la oportunidad de ser el idóneo para esto. O sea, creo que esa parte, porque mucha gente, y sí entiendo la pregunta, mucha gente, oye, pero ¿será que X persona tenga...? No, porque siempre he estado en lo jurídico. Yo, a diferencia de eso, he estado en lo jurídico y he estado en otras ramas. Siempre mi parte, obviamente, por ejemplo, en los negocios que te digo, la parte que yo veo en la jurídica, obviamente, ¿no? Contratos y demás, ¿no? Pero esa experiencia, ese cúmulo ahora sí de éxitos y de fracasos, hacen que yo en este momento esté preparado y pudiendo contender para esto. Porque si no me sentiría cómodo. Claro. Y sí me siento muy cómodo. Y la pregunta era más porque, pues a veces para tener un cargo, en este caso, no es político, pero es un cargo judicial. Sí, es un cargo, muchas claro, veces tienes que tener estómago, sí, para poder soportar presiones, sí, soportar los amiguismos, claro, ese tipo de cosas que
pues en el área empresarial no las tienes, porque tú tienes la decisión. O sea, sí tienes ciertas presiones, pero más que nada por la nómina, para ese tipo de cosas, pero tú decides al final si se hace una cosa o no se hace. ¿Me explico? ¿No crees que...? Yo creo que la presión viene en muchos de los diversos giros que hacemos, ¿no? Porque tú pensarías, oye, pues sí, pero y un doctor también te presiona, Claro. Y un contador también tiene presiones porque tiene que hacer reformas cada año, estar estudiando. Entonces yo pienso que la presión que he tenido en mi experiencia judicial litigando como abogado ha sido una presión de un estilo, y la presión empresarial ha sido de otro estilo. En ambas hay presión, y créeme que la empresarial, porque sé que seguro ya lo viviste, también tiene su carga, entre otras cosas, Claro. Impuestos, empleados. También tienes que tener esa parte de sensibilidad con tu empleado, decir, oye, ¿por qué te vas? ¿O por qué te quedas? ¿O por qué no hiciste esto? En esa delgada línea de sin romper, ¿no? Claro. Sin romper. Y esa parte, repito, humana, sensible, aparte que la tengo, me considero una persona totalmente empática. Siento que tengo un nivel muy alto. Eso. Y imparcial, ¿no? O sea, como que puedes... Imparcial. Me pongo en los zapatos de otra persona, analizo. Sí he tomado decisiones a la ligera y sí he tomado decisiones un poco con el estómago, pero la gran mayoría de mis decisiones han sido frías, han sido calculadas, han sido analizando los pros y los contras. Entonces, y ha sido en ambos casos, ¿no? Pero digo, en un juicio porque tienes que plantear una estrategia, y en empresarial también porque tienes que hacer... Yo di derecho empresarial. Parte de las materias que yo di en la modelo era derecho empresarial, y una de los módulos que más me gustaba, que a mis alumnos más les gustaba, era la parte del análisis financiero. Oye, ¿qué compras? ¿Cuánto lo vendes? Y esa parte, para un estudiante de derecho, no te gustan las matemáticas. El que estudia derecho muchas veces no me gustan las matemáticas, ¿no? Sí. Pero pues yo hacía que los chavos entendieran, porque aún en derecho, aún siendo litigante, pues tienes luz que pagar, ¿no? Es que yo no me voy a dedicar a eso, espérate, pues tienes que pagar una secretaria, tienes que pagar una luz, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar seguro social de tus trabajos. Esa parte no la veían, y cuando yo se las planteaba, ¿me va a servir? Sí, si vas a hacer una empresa de 1,000 personas, te va a servir. Si vas a asesorar una empresa de 1,000 personas, te va a servir. Pero también si vas a asesorar una empresa de 2 personas, te va a servir, porque es el contrato laboral. Hay contrato laboral, pero tengo que hacer contrato laboral, desde luego. Hay una serie de cosas que parecieran que son ajenas, pero son siempre dentro del derecho, siempre en lo jurídico, ¿no? Ok, pues qué interesante. ¿Qué te gustaría decirle a las personas para que decidan votar por ti? Díselo a esta cámara. A esta cámara. Pues tengo toda la experiencia, tengo todo el compromiso. De verdad, yo quiero servir con responsabilidad. No... me considero preparado y que estoy en el momento justo para ser magistrado. Perfecto. Muy bien, Alejandro. Pues fue un gusto platicar contigo. La verdad que nos explicaste ahorita un poquito, y vamos a poner allá, ¿cómo se llama? La boleta, porque pues, sí, yo cuando si tú me lo hubieras mostrado, no me lo hubieras explicado, yo no tenía una idea de dónde iba a votar, dónde iba a tachar, ¿no? Sí. Es importante que la gente sepa, es importante que la gente salga a votar, porque si están haciendo este ejercicio de ¿cómo se llama? De que pongan a gente preparadas, pongan a otras personas que no son las mismas de siempre, que los mismos partidos políticos ponen, etcétera, pues que vayan, ¿no? O sea, ya está, el gasto ya está hecho. Sí. Porque pues, estas elecciones no están costando 2 pesos, yo creo que cuestan casi lo mismo que unas elecciones normales, ¿no? Entonces, invitar a la gente. Yo estuve viendo hace unos días el noticiero, y una persona, no recuerdo de qué partido político, ¿no? Estaba diciendo, no salgan a votar, ¿sabes? O sea, estaba diciendo a la gente, y con un cargo federal, y con un cargo, o sea, con una fuerza que tiene también a través de redes sociales y todo, pues yo creo que es más invitar a la gente a que vea, analice el voto, vea, si nos vieron aquí, que entren a tus redes sociales, averigüen quién eres, te sigan, vean la trayectoria de lo que haces y lo que has hecho, y para que puedan tomar una buena decisión, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos la última palabra,
y lo que queremos es que pues, vivamos mejor, haya más justicia en México y todos vivamos felices y contentos, ¿no? Que eso es hay que muy difícil, pero pues hay que participar. Yo me quiero despedir este podcast con una frase que estoy leyendo, ¿no? Y que dice así: a los hombres de acción les sonríe la diosa de la fortuna. Así que ahí está. Qué bonito. Tenemos que tomar acción, señores, y pues salir a votar este 1 de junio. No quedarnos de brazos cruzados. No quedarnos de brazos cruzados. Y te agradezco tu tiempo, Alejandro. Ojalá que podamos armar otro episodio cuando ya sea magistrado. Sí, me encantaría. Para platicar un poquito más a fondo de las funciones. Seguro que sí. Sale, pues muchas gracias por ver este episodio. Hasta la próxima.